¿Cómo están? Buen día. Vamos hoy día a hacer un pequeño tutorial acerca de cómo hacer simulaciones con elementos semiconductores, en este caso para simular un circuito que está compuesto por diodos Zener. Primeramente nosotros tenemos que contar con un circuito definido. Eh, el circuito al cual haremos referencia es un circuito que ha sido proporcionado a través de la plataforma SeedWeb en conjunto con su solución. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es plantear el circuito o esquematizarlo aquí en este programa. Y para ello vamos a necesitar fuentes de voltaje, resistores y los diodos que queremos utilizar. Entonces, vamos a utilizar la opción de sources, que corresponde a ser las fuentes. Entonces, aquí hay algunas opciones de fuente. Se puede poner una fuente de voltaje que correspondería a ser una fuente de voltaje continuo. También se puede elegir una batería. Da igual, cualquiera de las dos está muy bien. Entonces, vamos a elegir aquí la fuente. Pero miren que aquí en la parte de arriba se encuentra el terminal positivo. Y si queremos cambiarle el valor, tenemos que hacerle doble clic aquí y podemos cambiar el valor de voltaje al valor que nosotros querramos. ¿Sí? Para el caso del ejercicio que vamos a simular, es una fuente de voltaje con 24 voltios. Adicional a esto, el programa nos permite contar con una resistencia interna de la fuente. Dado que nosotros queremos considerar una fuente ideal, dejamos el valor de resistencia interna con un valor de 0 ohmios. Entonces, bueno, ya definido el valor de la fuente, podemos nosotros agregar elementos como resistores, capacitores y demás. Vamos a utilizar solamente resistores, entonces aquí nos vamos a la pestaña de básico, Basic, y seleccionamos aquí los resistores. Entonces, automáticamente se va a convertir el puntero como una manito para poder elegir el lugar donde queremos que vaya este elemento y le hacemos un clic. Entonces, si queremos cambiar el valor, nuevamente hacemos doble clic sobre él y podemos aquí cambiarle los valores a nuestra conveniencia. Entonces, para este primer valor va a ser un valor de 40. Definimos otros resistores que acompañan al circuito, eh, cambiando todos los valores correspondientes. Ok, también es posible, en lugar de estar seleccionando el mismo elemento a cada rato de la parte del menú, se puede copiar. Una vez que se selecciona, haciendo clic encima, se convierte de color rojo el elemento, con control C se copia y con control V lo podemos pegar en cualquier lugar donde nosotros querramos. Entonces vamos a cambiar aquí los valores rápidamente. Entonces ahí tenemos. Lo que nos falta a nosotros ahora como elemento sería los elementos semiconductores. Entonces para ello venimos a la pestaña de semiconductores y aquí tenemos varios elementos. Entonces aquí tenemos diodos y a continuación a ello tenemos los diodos Zener. Entonces hacemos clic y tenemos aquí la opción de colocar en esta parte al lado del resistor R1 y hacemos un clic y tenemos aquí el elemento. Entonces para poder configurar las opciones o los valores que corresponden al elemento le hacemos doble clic. Y aquí nos sale esta ventana y nosotros podemos cambiar definiendo aquí en los tres puntitos que se encuentran a la derecha del modelo. Y ahí nos sale una lista de modelos que nosotros podemos elegir. Si observamos, nosotros tenemos aquí en la parte superior de la tabla que corresponden a los valores de los diodos, tenemos el valor del voltaje Zener que corresponde. Entonces, obviamente nosotros tenemos que saber qué valor de voltaje de Zener vamos a elegir. Para nuestro caso, nosotros tenemos un diodo Zener cuya curva de operación es una aproximación lineal en donde empieza a tener valores de corriente diferentes de cero para un voltaje de Zener igual a 10. Entonces, aquí en las opciones podemos elegir, hay algunos diodos, 7.5 voltios, 8.2, 9.1. Y aquí tenemos el valor de 10 voltios. ¿Qué pasaría si no tuviéramos un valor exacto? Digamos que nos pediría un Zener de 5 voltios. Entonces lo que tendríamos que hacer es elegir el valor más cercano, que en este caso sería el primer valor de 6.8, y cambiar el valor correspondiente al voltaje Zener, justamente aquí en donde habla voltaje breakdown voltage, que es el voltaje de ruptura o también voltaje Zener. Como en nuestro caso, si tenemos el voltaje Zener de 10 voltios, lo seleccionamos. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que cambiar ya no es el valor del voltaje de Zener, sino el valor de la resistencia de Zener, que es aquella resistencia en serie que acompaña al elemento. En nuestro caso es una resistencia con valor de
250 miliohmios, o sea, 0.25 ohmios. Adicional a esto, también nosotros podemos cambiar la resistencia en serie del elemento. Esto de aquí se refiere a cuando el elemento está funcionando como diodo. Y para nuestro caso es una resistencia con un valor de 0.1 ohmios, es decir, 100 miliohmios. Adicional a esto, nosotros tenemos que cambiar el valor del voltaje también para cuando el elemento conduce como Zener, y nosotros tendríamos que utilizar un valor de 0.7 porque es a partir de allí en donde la aproximación lineal muestra una recta que empieza a crecer para valores de corriente diferentes de cero mayores. Eso será cuando el voltaje de diodo sea mayor a 0.7 voltios, que significa 700 milivoltios. Entonces con eso ya tenemos prácticamente seteado todo el elemento y le hacemos clic en OK. Y OK nuevamente para poder tener allí la modificación. Entonces, como nosotros tenemos dos diodos que tienen la misma característica, procedemos a copiar y pegar el elemento y lo colocamos como corresponde. Ustedes vieron aquí que yo hice una rotación del elemento, ¿cierto? Esto de aquí lo hacemos con control R. Eso es algo que se me había pasado por alto indicar. Entonces hacemos clic aquí y ahora podemos cambiar el orden de los elementos o ponerlos en una posición donde corresponda mejor para poder hacer el ruteo. El ruteo es fácil para realizar, básicamente hay que acercarse el mouse, no hay que cambiar nada, y solito cambia a una especie de puntero. Entonces, hacemos clic en los lugares donde queremos hacer el ruteo y completamos el circuito. Ok, un elemento adicional que nosotros podemos poner también es la tierra. La tierra lo encontramos en los elementos básicos y la colocamos como si fuera cualquier otro elemento, también lo podemos copiar y lo podemos pegar. Entonces finalmente terminamos el ruteo haciendo las conexiones con la tierra como corresponde. Entonces aquí ya tenemos el circuito que nosotros deseamos simular. Entonces cuando nosotros queremos encontrar los puntos de operación, tenemos dos opciones. Eh, Tenemos que ir a la barra de menús de análisis y seleccionamos análisis en DC. Entonces aquí nosotros podemos calcular voltajes nodales o podemos presentar una tabla de resultados en DC. La tabla de resultados en DC muestra todos los valores de voltaje y de corriente de los elementos y esto de aquí resulta ser más útil porque nos provee de toda la información que necesitamos. Entonces le hacemos clic aquí y se nos abre automáticamente una pequeña ventana que nosotros podemos desplegarla por completo y aquí vemos ciertos valores. Entonces, los sentidos de corriente, como ustedes observan aquí, hay algunas que son positivos, otros que son negativos, están definidos automáticamente por el programa. El sentido se lo toma como positivo cuando va de terminal positivo a terminal negativo. Caso contrario, es un signo contrario. Esa es la razón por la cual en la fuente, denominada BS1, se tiene valor negativo en el valor de corriente, dado que la corriente está saliendo por terminal positivo. Para los otros elementos se asume que está saliendo por terminal negativo, entonces toman estos valores. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver claramente de que hay ciertas diferencias con respecto a los valores de voltaje para los diodos, en este caso para el diodo eh, Zener, que se encuentra aquí, diodo Z1, que corresponde a ser el elemento que se encuentra en la parte más izquierda, se nos indica que tiene un valor de 0.98 voltios, aun cuando nosotros habíamos calculado un valor de 7.26, ¿no? Esto de aquí presentan diferencias debido a que el modelo que nosotros estamos utilizando para resolver el problema es una aproximación, y en el caso de nosotros tenemos un valor que es diferente porque nosotros le hemos seteado por completo todas las características de la, del modelo y por lo tanto pues nos van a presentar diferencias. Igual aquí lo que es importante rescatar es que a pesar que los voltajes sean un tanto diferentes para el caso de los diodos, vamos a tener similitudes en ciertos voltajes. Por ejemplo, como podemos ver aquí, BP3 se refiere a cuál es el voltaje nodal en el punto 3. Nosotros hemos calculado que el voltaje en ese punto tuvo un valor de 12.93. Nosotros tenemos como valor aquí de 12.57. Entonces, en realidad aquí presentamos una pequeña diferencia también. Adicional a esto, pues por ejemplo, la corriente que está circulando por el resistor R1, que aquí nos muestra que es 261 miliamperios, nosotros ya hemos calculado de un valor de 259 miliamperios. Entonces estamos bastante aproximados a ello también. Adicional a eso, para el diodo Zener 2, que es la misma corriente que está circulando por el resistor R2, que la podemos ver aquí, que es de 104 miliamperios, hemos calculado que tiene un valor de 96.99, redondeando a 97 miliamperios. Entonces aquí esta es una forma de poder también encontrar estos valores.
Otra forma también de hacer es poniendo elementos de medición. Entonces, para ello ponemos aquí en meters para medir sea voltaje o sea corriente. Si es que queremos medir nosotros voltaje, tenemos que conectarlo en paralelo, tal cual como si fuera la realidad. Entonces, vamos a medir el voltaje solamente del sender 1. Entonces, lo conectamos y procedemos a hacer el análisis en DC. Entonces aquí vamos a tener nosotros resultados, pero asimismo nosotros podemos también ver cómo se da el valor en la parte transiente, es decir, la respuesta en el tiempo. Entonces aquí ponemos los valores de inicio y de fin, calcula el punto de operación, nosotros podemos seleccionar si deseamos utilizar condiciones iniciales, lo cual debemos definir al inicio, o condiciones de cero al inicio, para el caso de elementos que almacenan energía como los capacitores o inductores. Entonces aquí podemos ver que hay una pequeña fluctuación, digamos que esto puede ser considerado porque el circuito pasa a tener un tiempo de estabilización desde que se enciende hasta que se tiene el valor de voltaje correspondiente al elemento, y esto de aquí está definido por el tiempo de recuperación, que es una de las características que podríamos haber nosotros seteado también en el dispositivo. Esto de aquí es útil para cuando tenemos fuentes de ingreso variantes en el tiempo, donde podemos nosotros ver cómo se comportan estos circuitos. De todas maneras, vale la pena que se pueda hacer una revisión de estos de esos parámetros.